On that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Miércoles santo, miércoles 17 de abril y día en el que también en Es la Mañana de Guadalajara hablamos de cine. Y es que, aunque estemos en Semana Santa, hay que decir que son unos días muy fílmicos, muy inspiradores para el tema peliculero. No habrá más de uno, más de dos de ustedes que no tengan por lo menos 5 o 6 películas relacionadas con la Semana Santa ahora mismo atravesándoseles el pensamiento, incluso el sentimiento, porque son películas que nos retrotraen quizá a nuestra más tierna infancia o juventud. Bueno, la Semana Santa también nos proporciona días de asueto para poder dedicarlos a la pasión que aquí cultivamos semana tras semana, al cine. ¿Y por qué hablo en plural? Bueno, pues porque ya saben que yo no soy nadie en esta sección, si no es porque ando muy bien acompañada y muy bien rodeada de mis críticos cinematográficos y cinéfilos preferidos. Y cinéfagos, porque anda que no devoran ellos cine. Ramón Bernado y Diego Gismero, que no fallan ni siquiera aunque sea miércoles santo. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Encantados, Mónica, pero que sepas que eres imprescindible no solo en nuestras vidas, sino también en nuestra radio. Ay, es que estas cosas a mí me ponen muy contenta. Escuchar la radio y no escuchar a ti es raro, ¿eh? Cuando pongo la radio y no estás tú, digo, no, esto es raro. Cierto es que poner radio a determinadas horas significa darse un empachón. Mónica Gallo. Muy a mi pesar. Ya me gustaría poder contar más a menudo con mucha gente. Son muchas las voces que pasan por aquí, pero bueno, a mí me gusta hablar de cine, me gusta estar con vosotros y me gusta que sea a las puertas de la Semana Santa, que hoy estéis aquí. Yo no sé qué pasará, qué será de vuestros cuerpos más allá de las 2 de la tarde o de las 4 de la tarde. Ya sabes que yo soy de los que me gusta salir en pleno atasco. Saldré esta tarde a las 4 de la tarde y por supuesto el domingo volveré después de comer tranquilamente para pillar el máximo atasco posible. Porque para mí la Semana Santa es atasco al principio y al final y posiblemente ir a lugares atestados de gente que yo nunca me he explicado de dónde sale tanta gente en Semana Santa, porque siempre hay gente en todos los sitios, pero en Semana Santa es que donde vayas hay más gente. O sea, atasco de yo creo que contratan gente de otros países para que vengan a España en Semana Santa. Pues es probable, porque la Semana Santa en España tiene mucho tirón. Eso es verdad. De hecho, es que sí. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar el lunes en Sigüenza. Estuve en Sigüenza y ya teníamos la primera procesión que hubo en Sigüenza el lunes, y eso era una cantidad de gente que, para empezar, yo aparqué en mitad de la procesión y me tuve que tirar 3 horas para poder sacar el coche. Los lo típico. Claro, pero fue muy bonita, sí, muy bonito, muy buen sitio. Fue genial la procesión y la verdad lo pasamos muy bien. Estoy de ruta por Guadalajara estos días. ¿Y qué vas a hacer próximamente, estos próximos días? ¿Alguna pasión viviente? ¿Alguna otra procesión? No, más que de procesión voy a ver pueblos, voy a ver cosas que hace mucho que no veo, que hace tiempo que no veo. Voy a ir a Ita, voy a estar también por Trillo, voy a estar en Alcocer. Pasión viviente en Trillo, esos pasos, también, exacto. Ese Vía Crucis, también. Si es que es inevitable que todo lo bañe la Semana Santa y los atascos propios de estos días, sobre todo si uno va a salir, como le pasa a Ramón, que dice atasco de ida, atasco de vuelta, entre medias alguna procesión, y digo yo que algo de cine. ¿Habréis sacado hueco para buscar alguno de los estrenos de Yo a lo cartelera mejor estos días? En esta Semana Santa no veo mucho cine, pero sí ya lo he visto suficiente para que podamos comentar alguna película. Venga. Diego y yo hemos visto Cementerio de Animales, ¡Qué ¿verdad? suerte, qué ganas tengo yo de verla! Pues es una peli dirigida a 4 manos por 2 directores, y yo la verdad es que yo siempre que voy a ver una peli de terror, con que me dé lo de siempre, pero más o menos bien colocado, me conformo. Pero con Cementerio de Animales me he llevado una grata sorpresa, porque aparte de crear una atmósfera muy turbadora, es una película que empieza suave, pero que poco a poco va a más. Y es una película que a mí, no diré que me ha dado miedo, pero cuando salí del cine tenía la ligera impresión de que iba a tener pesadillas, y efectivamente. ¿Las has tenido? Las he tenido. Cómo me gusta. A ver, vamos un poquito a los inicios, a los orígenes, porque yo no puedo evitar recordar que esta fue la primera de las novelas de Stephen King que yo me leí en mi más tierna, iba a decir, sí, preadolescencia. Esos veranos llenos hace un par de años, entonces, sí, ¿no, sí, Mónica? hace 2 días. Esos veranos con lecturas, ¿no?, de este tipo que se te quedan marcados para siempre, y en este caso en concreto, oye, fue muy descubrimiento de Stephen King.
Y esto es por eso tenía tantas ganas de que llegara, porque es verdad que había una película anterior que pasa un poco sin pena ni gloria y esta prometía bastante. ¿Os habéis leído el libro? No, yo no he leído la novela, pero a mí la peli me ha impresionado. Tiene varios elementos turbadores. Pero hay uno que siempre es muy turbador para mí, que es el de los niños malos, ¿no? Y cómo yo me haría la misma pregunta que se hacía Narciso Ibáñez Serrador en su obra maestra del cine de terror, de quién puede matar a un niño, ¿no? Y viene aquí al pelo, porque efectivamente la peli nos plantea el título, yo creo que desenfoca un poco en realidad el contenido real de la película, que va por otro derrotero, ¿no? Pero bueno, es el detonante de todo. El detonante, sí, pero a mí es una peli que ya digo que me ha impresionado. Es una peli que yo creo que tiene suficientes elementos perturbadores como para crear tensión, alterarte, y que no solo es una película de sustos, es una película, yo creo que sobre todo de atmósfera. Y además que incluso hay momentos en los que tú prevés lo que va a ocurrir y dices, esto va a pasar y esto va a ser... se va a liar la de Dios es Cristo, y efectivamente se lía, efectivamente. Porque la película termina como el rosario de la aurora, ¿eh? La peli termina, ojo cómo termina, qué potente. No digamos no digo más, bastante dicho ya. Sí, bastante has dicho, pero la verdad es que sí, que las interpretaciones están bastante bien. Es una película que, como dice John Ramón... qué gran actor, por favor. Qué inconmensurable. Hay que decir también que, como dice Ramón, más que el terror es la atmósfera que transmite esta película, que es que desde el primer momento ya sientes algo ahí, sientes algo que te atrapa y que no puedes acabar estás ahí, estás como diciendo, vas a ver lo que va a pasar porque lo sabes. Como no puedes dejar de mirar. No puedes dejar de mirar, te tienes enganchado, exactamente. Prever un accidente y no dejar de mirar. Y yo vi la película original, la que salió hace años, basada en esto, también, la novela. Yo he leído muchas novelas de Stephen King. De esto leí un relato que iba también parecido a esto, que de hecho pensaba que estaba basado en el relato, luego me di cuenta que había una novela, pero yo al principio pensaba que estaba basado en unos relatos cortos que tiene Stephen King. Pero vamos, que de verdad que, bueno, eso venía una anécdota que contaba ahí que no venía mucho a cuento, pero bueno, que lo de verdad, lo que es la película en sí, a mí me atrapó, se me pasó volando, de verdad, el tiempo. Es una de estas películas que vas a ver y dices, anda, que ya ha pasado las 2 horas casi que dura, creo, por ahí, está cerca. 100 minutos. Sí, bueno, hora y media pasada, más o menos. En original la novela se llama, no es Pet Sematary, que sería, sino Pet Sematary, que es dicho mal, porque es pues esa forma de decir de los niños, porque todo está relacionado. Contadme un poquito el argumento, porque si la gente no sabe de qué va... No quería yo hablar mucho, pero mira... No pasa nada, porque esto ocurre en los primeros minutos, ¿no? Es una familia que se traslada a vivir al campo, que encuentra un chollo, una casa con una gran extensión de terreno, y tal, por un precio muy barato, efectivamente. Él es médico, y de ser un médico con mucho trabajo, pues se va a un campus universitario cercano a la casa, pues a ver amigdalitis, como él espera, ¿no? Y entonces va con su mujer y sus 2 hijas, mejor dicho, la niña y un niño más pequeño, un niño de poco menos de 2 años, y ya desde el principio hay un elemento turbador, es que en su terreno, cerca de su casa, hay un cementerio de animales en los que los niños, disfrazados con máscaras un poco siniestras, pues van en procesión a enterrar a sus animales muertos, ¿no? Y un vecino que es John Lithgow, interpretando un papel pues de viejo un poco ermitaño, pero un hombre sociable, bondadoso y tal, que les presenta un poco los secretos de ese bosque, que al fin y al cabo es propiedad suya, ¿no? Y ya no cuento más. Y ya no cuentes más, porque decir una palabra más sería fastidiarte la película. Oye, ¿sabéis que yo recuerdo con especial terror un personaje que es secundario, pero que cada vez que aparecía en la novela, de verdad a mí se me erizaban todos los pelos del cuerpo? Es la hermana de ella, Zelda, con esa enfermedad degenerativa, que es una situación que, claro, visto desde los ojos de un adulto, da mucha lástima, pero en la novela de verdad que es terror puro y duro. Efectivamente, la madre de esta familia tiene un pasado tormentoso, porque ella, igual estoy diciendo demasiado, se culpabiliza de esa hermana enferma con una deformidad en su columna vertebral gravísima, ¿no?, que le impedía caminar, y eso vamos viéndolo en pequeños flashbacks que van introduciéndose en la película, y que son elementos que crean aún más perturbación, más una atmósfera muy insana, y entonces todo eso va agregándose a la historia de la propia película, y la verdad es que tiene momentos
muy críticos. Al fin y al cabo se sabe que es Stephen King. O sea, Se sabe nota, que es Stephen se King, nota, ¿no? se nota desde el minuto uno. Yo que me he visto muchas Sí, películas, pero me he visto, Stephen leído King, muchos libros. yo creo que hay las novelas de Stephen King, en general, yo creo que son mejores que las películas. Sí, yo creo sí. que no ha habido buenas adaptaciones. Y esta, yo no he leído la novela, Bueno, pero quitando It, la nueva. Sí, la nueva está muy Sí, bien. Qué ganas de exacto. que salga la segunda Pero parte. Sí. yo creo que esta es, a mi modo de ver, una muy buena película y supongo que será más o menos fiel a la novela y entonces será una muy buena Sí. adaptación porque yo creo que posiblemente siempre ha pasado, o me ha dado a mí esa impresión, que las películas de Stephen King se han suavizado en el cine. O sea, me explico, las novelas se han Es que suavizado hay en las muchas películas. directamente que ni siquiera se han hecho películas, o sea, se han hecho miniseries. Las miniseries siempre para la televisión se suavizaba todo y era muy largo, Sí. además, intentaban meterlo mucho como si fuese un libro. Era Y muy- que recrear ese ambiente Sí, que era muy decís que aquí difícil. sí Es que han muy captado, difícil, es es muy difícil, difícil, es muy difícil. difícil. O sea, que es de estas películas de mirar un poquito mientras estás en el cine, de mirar un poquito hacia atrás, ¿no? Por Sí. si te viene algo. Yo ya os digo que Ya has yo he tenido que tenido sacar el bate a pesadillas. pasear. He tenido pesadillas. El bate de los zombies. Efectivamente, ya sabéis que mi recurso, mi tótem protector durante las noches de pesadillas, estas noches en las que me despierto soñando y cuando voy al servicio por mi grave problema de próstata que poseo, entonces tengo que sacar el bate de béisbol que tengo debajo de la cama y eso me da una cierta seguridad, ¿no? Y entonces ahí... Y con todo y con eso, con bate incluido y con pesadilla de por medio, ¿qué puntuación le Le he habéis puesto un terminado dando? 7,41. Ah, pues mira, yo estoy un 7,5, así que hemos coincidido. Bueno, muy muy bien. Por una vez estamos de acuerdo. Si Ramón y Diego están de acuerdo, esto es una apuesta segura. Esto ya va a Cementerio de misa, esto ya animales. va a misa. He de decir que leyendo las críticas ha tenido malas críticas, No me digas. cosa que yo no comprendo porque Tampoco. de verdad Estos yo creo críticos. yo creo que hay un problema, es que la mayoría de los críticos que escriben sobre cine de terror no están abiertos a este género. Me explico. Yo creo que el problema del crítico es que está abierto a otro tipo de películas y el género de terror a ellos no es un género que les guste a priori. Hombre, que sería te un explico. poco Te en tiene que general, gustar, claro, te pero gusta el sería un terror. poco la misma crítica que se puede hacer al género crítico respecto a la comedia. Claro, Todo lo igual. que no sea Bueno, drama a la también comedia se hoy- denosta un poco. Hoy Sí, en sí, día sí, también al género estoy de acuerdo. En cambio, superhéroes y tal, todo eso está es. muy Los denostado. que tenemos el virus de la cinefagia inyectado en nuestro organismo, pues que nos gusta absolutamente Claro. todo, o sea, y somos capaces de ver con tanta ilusión cualquier comedia como cualquier película de terror como el mejor de los dramas, o sea que Bueno, vamos a una comedia. pues ¿te vamos parece? eso, a una comedia precisamente y una comedia española, ¿no? De las que están ahora mismo en cartel. Lo dejo cuando quiera. Es una película de Carlos Terón, una película producida por Telecinco y detrás de Telecinco está esa maquinaria propagandística que sabe inundar su cadena totalmente de publicidad, ¿no? Entonces, en España la comedia es el género rey, eso está claro. España produce comedias a troche y moche. Tenemos una comedia semanal de estreno, incluso alguna semana dos. Y esta es una comedia que tiene un planteamiento, a mi modo de ver, muy brillante, que cuenta la historia de tres amigos que se han dejado la vida estudiando sus carreras y que años después de terminadas, pues están en el paro, en el fracaso laboral. O sea que, entonces, en unas circunstancias muy penosas, ¿no? O sea, les afectó la crisis más que a nadie, posiblemente, y entonces, de pronto deciden salir de esa situación. Uno de ellos es químico y deciden salir de esa situación, pues inventando o produciendo o comercializando una droga que es un estimulante que él quería vender para que los chicos estudiantes, ¿no? estudiaran más, ¿no? Para aumentar el rendimiento en el estudio. Pues es una comedia un poco salvaje, a veces un poco bestia, ¿no? Pero tiene momentos, la verdad es que hay momentos brillantes y la pena es que también hay momentos chirriantes, flojean, ¿no? En los que flojea, en los que la comicidad falla un poco, porque a veces los recursos que se emplean ya están muy vistos. Yo destacar que yo me parto con Ernesto Sevilla. Es que a mí Ernesto Sevilla me hace una gracia. Pero que en el tráiler hay tremenda. una escena que está desnudo, en pelota picada. En Sí, mitad de- sí, claro, en ese momento de probar esas drogas que Me fabrican, encanta pues es que Ernesto Sevilla. les produce una euforia absoluta. Decir que David Verdaguer, que es un actor Cada vez conocido más en sobre alza, todo no, por- cada vez más en alza, le vemos y que, mucho. Y ahora que en- lo habíamos visto sobre todo en dramas. En 10.000 kilómetros, En 10.000 kilómetros, en Tierra Firme, Tierra Firme. lo veremos dentro de nada en los días que vendrán, ¿verdad? De las películas de Carlos Marquet.
pues estas ahora aquí en un registro de comedia, pues la verdad es que está muy gracioso, está muy bien él también, interpreta muy bien su papel. Y yo quiero destacar a 3 actrices, Cristina Castaño, Miren Ibarguren y Amaya Salamanca, que están estupendas, con un registro cómico muy bueno. Eso te iba a decir yo. Y fíjate, por ejemplo, a Maya Salamanca, que yo lo estuve recordando hace poco, recordando películas antiguas como la de Tensión Sexual No Resuelta, que creo que era el único que se salvaba de la película, era ella. Es verdad que es una actriz que no estamos acostumbrados a verla en comedia, pero sin embargo se mueve muy bien en comedia y animo a que haga más comedia porque es verdad que se mueve muy bien en comedia. La verdad es que están las 3 muy bien, además representan los papeles más potentes de la película, o sea que son las verdaderas, como ocurre en la realidad, las verdaderas protagonistas, las que dominan la situación en la película, ¿no? Y la verdad es que la película tiene un planteamiento, a mi modo de ver, muy interesante, muy brillante, pero un desarrollo un poco peor, ¿no? La película yo creo que va a peor conforme avanza, ¿no? Yo le he puesto un 5,77, pero desde luego es una película que yo creo que puede tener éxito porque es una película comercial y desde luego tiene elementos que a veces son muy divertidos. ¿Sabes lo que pasa? Que yo en esta película he tenido reparos para la hora de ir a verla, quizás por el exceso de publicidad que se ha hecho. A veces la publicidad es buena, pero a veces el exceso creo que no beneficia. Y esta es mi reflexión que hago sobre esto. Pues a ver si te va a pasar lo mismo cuando llegue Endgame de los Vengadores, pero que nos la vamos a comer con patatas. No es el mismo tipo de publicidad que hacen, que te ponen el anuncio que aquí en todos los programas que pongas de Telecinco, de 4, lo que sea, sale la película, en todos los lados. Y al final acabas de la película hasta aquí, porque además te sabes las secuencias, te sabes las cosas, te sabes los chistes, te sabes todo. Sí, y creo que eso es malo. Y a mí me ha pasado con algún programa que han anunciado hasta la saciedad y por que se me ha puesto a mí entre ceja y ceja, no he visto ni un solo fragmento de ese programa en cuestión, que no sé si sabréis por dónde voy, pero es que no había ni telediario en el que no saliera un anuncio, una referencia a lo que pasaba esa noche en el programa de turno. Que no quiero verlo. Bueno, pues recomendamos no ver el tráiler, es mejor. Y luego ni el tráiler ni nada más. Donde lo ponen, ¿no? Pero sí la película porque la película está entretenida y yo creo majeta. que el público se lo puede pasar bien. Y ya os digo que hay momentos cómicos muy brillantes, ¿eh? Otros no, pero hay unos muy brillantes. Lo dejo cuando quiera, es esta película de la que estábamos hablando y que nos lleva a seguir transitando por la cartelera. No sé si en este caso gran pantalla, pequeña pantalla, depende nos quedamos. De la pantalla que tengas en casa. Claro, bueno, hoy en día que ya sabes que son pantallones, pero vamos con una película, The Silence se llama. Y a mí... ¿Cuál sería la traducción de El silencio. El silencio. ¿Qué quieres que te diga? Esto es entre Un lugar tranquilo, la de Bird Box y no sé si alguna más de las que hemos visto últimamente. Háblanos un poco de qué trata esta película. Efectivamente tiene... Bueno, esto es una historia que trata sobre unas criaturas que han una excavación arqueológica ha desenterrado unas criaturas que son como... Muy malas. Murciélagos, digamos, murciélagos, pero muy malos, exactamente. Bueno, digamos que lo que pasa en esta película es que una vez que lo han liberado, pues todo el mundo van hacia donde hay sonido, porque son criaturas ciegas y van al sonido. Es un poco como lo que pasaba en Un lugar tranquilo, tiene un argumento muy parecido. Lo que pasa es que en Un lugar tranquilo ya había como pasado tiempo, ellos estaban como retirados, aquí es como el inicio. Allí ya era la cotidianeidad de la familia, ¿no? Aunque bueno... Bueno, no quiero decir que la protagonista estaba embarazadísima, suponemos que no había pasado mucho tiempo, ¿no? Desde que había... Bueno, no, pero había pasado ya un tiempo, no ves cómo pasa. Aquí lo que ves es cómo pasa. Ves desde el inicio de cómo pasa hasta cómo buscan refugio y hasta dónde llegan. A mí estas me gustan, ¿eh? A mí me gusta bastante. He de decir que, a ver, las interpretaciones... decentes, nomás. Stanley Tucci, a mí no me puedes hablar nada de Stanley Tucci. Es el que más se salva. Salimos ahora mismo a la calle tú y yo y dirimimos esto a golpes. No. Déjame que te cuente. Stanley Tucci se salva, pero vamos, clarísimamente es casi el mejor prácticamente. Pero tenemos ahí no me acuerdo el nombre, el de Sabrina, la actriz que hace Sabrina. Sí, es que tiene un nombre muy particular. Sí. Ahora nos acordaremos. Bueno, la de las aventuras de Sabrina. La nueva serie de Sabrina que está en Netflix. Pues la chica, está ella y está también la tía, están las dos actrices. Esa es Miranda Otto, con la conocemos por la saga El Señor de los Anillos, ¿no? Exactamente. Que Miranda Otto tiene un momento fenomenal que además me recordaba a su momento en El Señor de los Anillos cuando se cargan al Nazgûl. Sí. Tiene momentos muy buenos. Pero, sin embargo, a mí el papel de sorda que hace la actriz que hace de Melissa, que es la protagonista, que es sorda la protagonista, con lo cual toda la familia se puede comunicar por signos, como ya ha pasado en otras películas de este género. Pero bueno, digamos que en este caso, ese papel a mí
creo que a veces no lo sabe llevarlo bien que... Es verdad que no ha sido sorda toda la vida, que sino a través de un accidente, con lo cual es normal que pueda hablar, que hable bien, tal, pero a mí no me acaba de convencer ella. Te Ella chirría es un poquito. Es la que más me chirría, pero sin embargo, lo que es el argumento de la película, lo que es efectos especiales y tal, a ver, está muy bien, están perfectos para ser Netflix, para lo que nos está acostumbrado a Netflix, está bastante bien, pero debo decir que quizás un poquito más de metraje no le hubiese venido mal. Anda, Porque mira. es una película corta, es una película de 90 minutos, creo 89, 90 y pocos Pues minutos. a mí yo soy fan de esas películas. No, que son ya, así. pero quizás para meterte más en ¿Para la qué atmósfera más? del mundo, hay veces que ves retazos de lo que pasa en otras partes y lo mala que puede llegar a ser la gente. Pero quizás para meterte en el mundo a lo mejor hubiesen tenido que coger un poquito más de metraje, tampoco digo media hora, pero 10-15 minutos más te hubiese gustado más. Pero bueno, que aún así la película para mí es una película potente, una película divertida, sobre todo a quien le gusta este tipo de géneros, a los que yo llamo de privación de sentidos, porque para mí son géneros de terror con privación de sentidos. Sí, es así. Y entonces para mí, de verdad, es una película recomendable que además es gratuita. Es que estamos Está en hablando de Netflix, Netflix, bueno, que claro. está en Netflix. Que Y no tienes que hoy pagar en la sala de día, cine un para verla. repaso por lo último de lo último en el cine no está completo si no hablamos de una de las Efectivamente. grandes plataformas como es Netflix. Por cierto, Stanley Tucci como padre padre. de la protagonista, que a su vez es la nueva versión de Emma Watson, de la Hermione, Sí, ¿no? sí. Porque yo siempre desde que la he descubierto en la serie de Parece Emma Las Watson escalofriantes muchas veces. aventuras de Sabrina, es que digo, si es que es ella un poquito más joven, Más porque joven, es ya que está, Emma tampoco Watson mucho, debe tener ¿eh? Esta veintitantos era años. y la está- hija de Mad Men, la niña, Sí, hija la de niña Mad Mad Men, Men, que ahí exactamente, esa empezó. niña, que empezó muy jovencita, ahora ya ha crecido un poquito. En esa serie mítica sobre los publicistas alcohólicos neoyorquinos, ¿verdad? Sí. No, pues de verdad que a la película yo le he dado un 8 porque Uy, me un ha 8. divertido, fíjate, sí, le da Guau, más nota no, incluso que a pedazo de Cementerio de nota. Animales, pero por el hecho de que me ha entretenido mucho, se me ha hecho muy cortita y como me gusta mucho este género, yo he sido un poquito imparcial y me le he dado un 8. O sea, es así. Pues yo me la quedo en esas recomendaciones porque de verdad a mí también son de estas Bueno, pues yo típicas me que la me voy gustan. poniendo ya. En Netflix, vete En Netflix. descargándote de la que llamamos nosotros. Bueno, pero no te sumas mucho en ese visionado porque antes nos tienes que hablar de La sombra del pasado, que es Sí. otra de las películas La que sombra traías del debajo del pasado brazo. es una producción alemana que de 188 minutos, o sea, más de 3 horas de película, que es una especie de biografía, de biopic de un pintor, de Kurt Warner, y cuenta desde su infancia hasta los 30 años. Y yo añado otra. Otra. Entonces, Bueno, pero tendrá algo bueno, ¿no? Es un pintor ficticio, porque de verdad no ha existido. Ah, vale. Pero, ¿y de fondo qué tenemos? De fondo tenemos la historia de Alemania, la historia de la Alemania nazi y luego de la guerra y de la posguerra, ¿no? Diríamos. Y nos va contando, pues, este pintor en los ambientes en los que se va desenvolviendo artísticamente su país a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, vemos la época nazi en la que el arte era el del sistema, el del aparato propagandístico nazi, que el resto eran todo, pues, artes pervertidos, ¿no? Sí. Y luego tenemos el de la República Democrática Alemana, que pasaba exactamente lo mismo, pero esta vez con el revés. socialismo, el realismo social, o el realismo socialista, o el realismo soviético, ¿no? Y para después él abandona esta Alemania de la República Democrática Alemana y encuentra las nuevas vanguardias, e intenta buscar su hueco dentro de esas nuevas vanguardias. Entonces, es una especie de lección de arte, el arte como fondo, la historia como fondo, y una historia de amor, por supuesto, y a mí me ha parecido un gran estudio sobre la verdad, ¿no? Porque la verdad podemos concebirla de muchas maneras. Los nazis o los comunistas de la RDA consideraban la verdad como única, inamovible, y todo lo que saliera de esa verdad era mentira, era falso, ¿no? Y eso no es cierto. El arte y la vida no es único, no es diáfano, no es claro, es confuso, ¿no? Como los cuadros que termina pintando este pintor, que influido por su tía en la infancia, que es esquizofrénica y que primero la esteriliza y luego el régimen nazi la termina eliminando, la vida hace que él se termine casando con el médico nazi que ordenó el asesinato de su tía, cosa que no terminan de saber
de saber él durante toda la película. Pero Ramón, ¿nos acabas de hacer El spoiler de absoluto. la vida? Sí, El spoiler acabo de absoluto. quedar flipando. Lo que pasa- También te digo una cosa, nos ahorras 3 horas y pico de película. Sí, porque me ¿sabes? parece muy larga, ¿eh? Lo que pasa es que la película yo creo que tiene suficiente carga como para, a pesar de lo que he dicho, pueda ser vista, ¿eh? Pero sabéis que aquí yo te voy a empezar a penalizar cuando hagáis estas cosas. Esto no, pero esto se sabe casi al principio de la película, o sea, que no he contado, Vale. no he contado. Si es así, Se sabe desde el principio porque tú lo ves, o sea, que no, empieza me en explico. el presente y tira hacia el pasado. No, va por orden cronológico, pero la infancia ocupa poco sitio. Y ya ves desde el principio que este muchacho, nada más que tiene edad de tener amoríos, pues justamente se enamora con la hija de este señor. Bueno, La sombra del pasado, larga, es- pero puntuación que le das. Yo le he puesto un 8,17. Es una película que me parece muy valiosa. ¿No te muy parece larga? valiosa. ¿No se te hizo larga? No se me hizo larga en absoluto. Es una película. Fui con Elena, que Elena es incapaz de soportar una película larga y aguantó como una campeona. O sea pues que. mira. Y Igual le se ha hecho gustó una cabezada entre incluso medias. más que a mí, ¿no? Sin cabezadas. ¿Eh? No. Bueno. El spoiler que he hecho, que nadie se asuste, que nadie piense que ya le destripo la película. No. Esto se ve. A los 30 minutos de la película ya se ve. Vale. Y son 3 horas, con lo cual te queda O sea, mucha que película. no, hay mucho. Pero la película tiene un desarrollo muy brillante. Yo la recomiendo mucho. Bueno, pues sí, la Es el mismo recomiendas. director que La vida de los otros. No sé si la recordaréis. Claro que la recordamos, una gran Claro, película una y si magnífica es película. la mitad de gran película que era La vida de los otros, merecerá Va a la ser pena buena, verla. sí, sí. Bueno, chicos, estamos terminando, pero yo no me puedo resistir y ya lo auguraba hace 7 días, Ramón, a preguntaros por vuestra película favorita de Semana Santa, por si hay algún clásico de los que, Bueno, los que pueblan estas fechas que no haya salido todavía a la palestra en estos Bueno, días. hemos salido a la palestra todas, pero yo hace poco tuve la oportunidad de volver a ver Ben-Hur y es una sí. película que recomiendo muchísimo porque a mí es una película que creo que reúne grandes elementos, no es una película gran espectáculo, es una película intimista, es una Sí. película que habla también sobre el amor, sobre la fraternidad, sobre la venganza, lo fútil que es la venganza. Lo tiene todo. Y a mí es una película que me gusta mucho con un protagonista que un Charlton Heston que yo creo que ha sido menospreciado por su pues amor a las armas, por su talante, diríamos, pero que como actor, en su tiempo bueno, yo creo que fue un grandísimo grandísimo actor. ¿Tú crees actor. que Ben-Hur no ha envejecido mal? Se puede seguir No, viendo y no. uno la disfruta Que va, igualmente. que va, no que hacía va. falta la nueva versión que Yo hicieron no la he hace visto, 2 la años. nueva No hace versión. falta para nada, Y no. yo creo que esta película a mí, sinceramente, me parece insuperable. Eso es como versionar, yo qué sé, no Star puedes Wars, la versionarlo, primera. no puedes versionarlo. Uy, y pues luego, está dentro de y luego poco, ya yo, tenemos que hablar otra vez de yo no Star me Wars. yo no me quiero rendir a recomendar Los 10 Mandamientos, Hombre. que a mí es una película maravillosa, es la Biblia a colorines, es una película súper divertida, con una Anne Baxter interpretando a la mujer fatal, a la mujer mala, que es la que desencadena todos los desastres, Sí. a Nefertari, ¿verdad? Y a mí me parece absolutamente maravillosa Anne Baxter. Bueno, pues yo solo quiero decir que quitando todas estas películas antiguas que siempre vemos en Semana Santa, yo voy a comentar una película que no es tan antigua, una película que salió el año pasado, que no me he hartado de decir muchas veces, Sí. pero que además estamos ahora en Semana Santa y que es ideal para verla, porque en España hacemos buenas comedias. Y un ejemplo es Mi querida cofradía, una de esas películas que te divierte del principio a fin, que además ayer tuve la oportunidad de volverla a ver con amigos míos Ah, y qué les bueno, qué encantó bueno. les encantó a todos, porque hay que decir que quien la quiera ver ahora hoy en día está en la plataforma de Movistar, Sí. así que quien quiera verla puede verla a través de Movistar y lo va a disfrutar genial. Y si no, está el Blu-ray, que yo ya le he echado un ojo y posiblemente me lo coja. Pues me alegro de que hagáis estas recomendaciones, desde lo más clásico hasta casi, bueno, películas No. que llegan muy recientemente a cartelera y además con muy buena recomendación. Y yo de fondo, pues con una película que no tiene nada que ver con la Semana Santa, pero que a mí siempre, desde mis más tierna infancia, me recordará a estos días de pasión. Es Lo que el viento se llevó, y acordaros que siempre en Semana Santa la emitían en 2 partes, porque era muy larga. Así que nos quedamos con este tema de Tara, muy épicamente, para desearos una gran Semana Santa, que lo disfrutéis mucho, que descanséis y que os divirtáis a partes iguales y que veáis mucho cine, y así dentro de 7 días seguimos hablando de todo ello. Eso haremos. Muchas gracias, Mónica. Muchas Gracias. gracias.